Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, que hoy les habla a través de Radio Ecotrackers, Radio TV Blog. ¿Qué es lo que me enseñó Ecuador esta segunda semana? Pues bien, les voy a contar lo que aprendí de Ecuador en esta segunda semana de enero. Por supuesto, partimos de que la crisis en Ecuador sigue siendo el más importante problema del país. Esta crisis se caracteriza por tener, por un lado, un conflicto interno que fue declarado en enero del 2024 y que en realidad es una guerra entre la costa y la sierra. En la costa están los narcos y los delincuentes. En la sierra, los policías y soldados. Esto se debe a que el narcotráfico se ha convertido en la principal actividad económica del país. Es la que más ingresos reporta y la que más cantidad de dinero trae al país. El narcotráfico se ha convertido no solamente en un lavado de dinero, de millones y millones de dólares que van directamente a la población, sino que el narcotráfico en Ecuador se ha vinculado a la minería ilegal. Y entonces el oro ha pasado a ser otro de los grandes productos de exportación del Ecuador, pero estos se obtienen en áreas protegidas, en zonas vedadas y burlando todo lo que tiene que ver con el Estado, porque en el Ecuador todos los productos, todo lo que tiene el país en el subsuelo es propiedad del Estado. Así que los mineros ilegales lo que están haciendo es robándole al Estado. Como consecuencia de este conflicto interno armado que estamos viviendo, ya en el año pasado tuvimos una cifra que se acercaba a los 9.000 asesinatos. Y en este primer mes, en esta primera semana, ya solo en Guayaquil y zonas cercanas, es decir, en el área 8, existieron 26 asesinatos y de esos hubieron más o menos en todo el país, en toda la costa ecuatoriana, alrededor de 5 masacres con cabezas cortadas, no una, no dos, 5, 4, 5 cabezas cortadas. Masacres entrando a casas y asesinando a la gente. Esto nos sigue poniendo a Ecuador como el país más violento de América Latina y uno de los más violentos del mundo. Pero la crisis de Ecuador no solamente fue debido al conflicto interno. La crisis en Ecuador se ha convertido también en la presencia de carteles y GDO, grupos de delincuencia organizada, que no son ahora solo de Ecuador, sino que son de México, de Colombia, de Albania, de Croacia, de Italia, que se han tomado los puertos de este país. Por supuesto, el gobierno exhibe cabecillas capturados, existen cabecillas asesinados, como por ejemplo el Marino en esta semana que pasó, pero resulta que ni bien es capturado en cabecilla, aparecen nuevos grupos. Es decir, tenemos el efecto de cabeza de Medusa, como en la mitología griega, en que Prometeo tenía que cortarle, o Hércules tenía que cortarle la cabeza a Medusa para que ésta dejara de ser. Pero si eso no sucedía y solo le cortaba la cabellera a la cabeza, volvían a nacer muchas cabezas, muchas medusas.
para destruirle a Medusa, tuvo Hércules que hacer que su mirada se reflejara en un espejo, y entonces así es como la destruyó. En el Ecuador, el narco lavado, gracias a la dolarización, es lo que ha sido el origen de este problema. Ecuador comenzó sus problemas de vinculación y relación con el narcotráfico debido a ser el primero y único país en Sudamérica dolarizado, y todavía estaba entre Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína del mundo, y se convirtió, por supuesto, en la principal lavandería de los narcos del Perú y de Colombia. Luego se convirtió en el principal puerto. Los puertos de Ecuador se convirtieron en los principales puertos de exportación de cocaína del mundo, a tal punto que en este momento se estima que casi más del 80% de la cocaína que sale de Sudamérica sale por Ecuador. Pero los narcos no solamente están en los barrios pobres y en los puertos. Resulta que los narcos en esta semana hemos descubierto que están inclusive en los barrios más ricos de Guayaquil y de Quito, pero sobre todo de Guayaquil, en la isla Mocolí precisamente. Ahí resulta que los narcos tienen casas de hasta 3 millones de dólares, y en esas casitas tienen a sus famosas muñequitas de la mafia, estas influencers, que resulta que no solamente están relacionadas con los narcos, sino que inclusive están relacionadas con el gobierno, a tal punto que una de esas influencers es presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento. A ese punto hemos llegado. Y el tercer punto, por supuesto, mediante el cual la economía y la crisis de Ecuador ha tomado cuerpo, es debido a la política. Y el problema en la política comenzó con el fraude electoral del año 2024, en el que Daniel Noboa ganó las elecciones, pero no permitió el Consejo Nacional Electoral revisar las actas para confirmar si eso era real o eso era una mentira, era un fraude. Y entonces, a partir de ese fraude electoral, comienza el gran problema, porque sube al poder Daniel Noboa. Y el problema de Daniel Noboa es que es un títere de Donald Trump, un ciudadano norteamericano que tiene doble nacionalidad, que también es ecuatoriano, y que su familia tiene las más grandes empresas exportadoras de banano, café, inclusive sus barcos están transportando ahora atún. Y estos barcos son los que han llevado la mayor cantidad de cocaína de Ecuador a Europa, sobre todo a Europa. Pero la crisis de Ecuador, la crisis política, es que el presidente convirtió, ya desde la época de Lenín Moreno, luego el Guillermo Lasso y convirtieron a la justicia en forma de persecución, en lawfare, y como consecuencia de eso tenemos a Jorge Glass, que es sacado de la embajada de México violando el derecho internacional. Todo lo que hace los medios de comunicación y las elecciones solo sirven para sembrar el odio entre los ecuatorianos, y esto ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, y ahora la Corte Suprema de Justicia es la institución más corrupta del país. Muchas gracias.